Ahora, empecemos a ver los modificadores. No empezaremos a verlos todos de una sola, sino más bien vamos a ir viendo los principales, los más usados. Algo para empezar a hacer cosas. Haremos una lista con toda la descripción de cada uno de los modificadores, porque hay algunos que no se entiende bien para qué son. En la propia documentación de Blender no dan una respuesta específica a cada cosa. Pero bueno, voy a quitar todo esto, me voy a quedar con el cubo. Y no, voy a cambiar al mono. Ya. El primer modificador que vamos a ver, recuerden en el área de propiedades, la llave inglesa, son los modificadores. Aquí están los modificadores. Aquí se irán poniendo aquí se irán poniendo las listas. Aquí estará una lista de modificadores en orden que se aplican. Ya vamos a ver qué significa esto del orden. Ahora, el primer modificador que veremos será el de array. El de array me permite crear instancias del objeto. Ya vimos lo que son instancias, como una copia ligada al objeto original. Si yo entro y edito este objeto, también se edita acá. Ahora, tengo un contador de instancias. Me permite precisamente eso, definir el número de instancias que voy a tener. Muy bien. Y el offset sería como el desplazamiento. Hay de dos tipos, ahí está el desplazamiento relativo constante y el desplazamiento objeto. Estos dos creo que no los veremos ahora mismo, lo veremos cuando describamos a profundidad este modificador. Pero lo que tienen que saber es que el factor en X ahora mismo, en el offset relativo, el desplazamiento relativo, el factor en X me indica cuánto de sí mismo se va a mover. Por ejemplo, en X la siguiente instancia se va a mover a una cantidad de sí mismo. Podemos decir que se aleje un poquito más, que se desplace por el eje Y también o por el Z. Crear más instancias. Y ese sería el principal uso del modificador instancias. El gallo no puede ser. Bueno, ya. Este es el uso del modificador de array. Ahora, otro modificador que nos podría ser útil, que nos es útil, sería el de bevel, pero para eso voy a llamar a un cubo. El modificador de bevel lo que hace es un bisel, es un bevel, así como en el object mode. Aquí puedo definir el radio de ese bevel y los segmentos. Perfecto. Esto es todo lo que tienes que saber de este modificador para empezar a hacer cositas. Hay más, obviamente, pero nos quedaremos con eso. El siguiente modificador sería el de... Bueno, el de booleano es un poco complicado, pero vamos a intentar hacer el esfuerzo. Vamos a usar el modificador booleano. El modificador booleano ocupa otra malla. Voy a llamar otra malla. Voy a llamar una esfera. Voy a hacerla más pequeña. Control C. Y como ven, aquí me está pidiendo como parámetro un objeto. El objeto no puede ser el mismo cubo, no tendría sentido. Así que voy a usar la nueva esfera, el nuevo objeto, la esfera. Y ahora sí, ¿qué pasa cuando acerco la esfera al cubo? En principio no parece que pasa nada. Voy a hacer algo aquí en la visibilidad. Listo. Esta es mi esfera. Esto de aquí representa mi esfera. La he, por así decirlo, silenciado, pero ahí está. Y lo que hace la booleana es crear una nueva geometría a partir de ciertas condiciones con otra geometría. En este caso la condición es la diferencia, ¿no? La primera geometría lo que hace, la esfera lo que hace es restar su geometría a la geometría del cubo. Se entiende, sí, se entiende. Esto podría ser útil para hacer agujeros.
Hay otros tipos de condiciones, por ejemplo la de intersección, en la que solamente va a permanecer la geometría que estén compartiendo ambos en el mismo momento. O también la de unión, que aquí en cambio se unen ambas geometrías. Bueno, déjamelo en diferencia. Bien, eso fue el modificador de bool. Ahora otro modificador tal vez sería el de... Vamos directamente a los de acá abajo. Estos de aquí de momento podré que no nos interesan. Y el primero que veremos será el de solidificar. Pero para eso vamos a traer un plano. Aquí está el plano. El plano, como ven, no tiene dimensión en Z. Es decir, no tiene altura, no tiene profundidad. Es un plano completamente llano. Pero quizás nos convenga o quizás querramos ponerle cierto grosor, pero no queremos editar la malla. Así que tenemos el modificador de solidificar, que nos agrega ese volumen extra. Hacia arriba o hacia abajo tenemos un offset que nos indica en qué sentido vamos a desplazar ese nuevo grosor, hacia adentro o hacia afuera, hacia adentro o hacia afuera. Listo. Y bueno, en resumidas cuentas, eso es lo que hace el modificador de Solidify. Otro modificador que nos conviene sería el de... Creo que el siguiente es el de subdivisión de superficie. Sí, aquí está. Y lo que hace el modificador de subdivisión de superficie es crear nueva malla, subdividir la malla, es decir, cortarla todavía más para obtener este tipo de acabados. Crear más geometría para suavizar un poco más la malla. Tenemos los niveles de subdivisión por defecto. Se suelen usar, por defecto vienen 1, aunque casi la mayor parte del tiempo vamos a usar 2 o 3 tal vez. Y esto es lo que hace, suaviza la malla. Tiene dos opciones, el Cadmium Clar, que es el que viene por defecto, o el simple, que en este caso divide la malla pero no la suaviza. ¿Ven? Muy bien. El siguiente modificador es el de... Bueno, creo que esos son todos los que vale de momento resaltar. Vamos a hacer una lista con todos y cada uno de ellos. Aunque de momento tengan los ojos puestos en estos modificadores, ¿no? En estos creo que fueron 5, que son los que más se usan. Ahora, existe algo que se llama anidamiento de... Yo le he puesto este nombre, no es oficial, yo le he puesto este nombre, y es que anidamiento de modificadores. Y es decir, yo puedo crear este modificador aquí, yo puedo aplicar este modificador aquí, bueno, hay que ejecutar a usar este modificador, y a su vez también aplicar otro, y se va creando una lista de uno sobre otro. Y el objetivo de aquí es usar la mayor cantidad de modificadores para automatizar todavía más el proceso de modelado. Aquí también podría usar podría usar un booleano. Voy a crear un cubo. Puedo hacer esto. Pero también el orden es importante en los modificadores. Por ejemplo, voy a silenciarlos todos. Primero lo que hice fue aplicar una subdivisión y luego hacer un array. Pero podría perfectamente hacer lo opuesto. Para mover el orden de los modificadores, hacemos clic en la parte derecha del modificador. A lo mejor lo primero que quise hacer es hacer un array y luego una subdivisión. Fíjense que no es lo mismo,
Por ejemplo, si yo ahora mismo cambio el orden, el desplazamiento fue mínimo, es verdad, pero está ahí. ¿Y qué tal si primero hacía la booleana? Ocurría esto. Primero hice la booleana, luego lo subdividí y recién ahí apliqué el array. Pueden ver que no obtengo los mismos resultados si cambio el orden de los modificadores. Voy a poner un ejemplo que se ve en el que se nota todavía aún más esto de los modificadores. Este proyecto de aquí que hice. Voy a quedarme con esto. El modelo está bloqueado. Este es el cuerpo de una guitarra. Y aquí tiene muchos modificadores, algunos incluso que no hemos visto, pero todos ellos comparten esta malla. Quiero decir, parten de aquí. Y el orden es bastante importante. Primero hice una simetría, lo suavicé, lo solidifiqué, le agregué una cierta curvatura, redondeé un poquito los bordes, nada más un poquito, y le agregué estitos con booleanas. Y esto, lo que quiero decir es importante el orden en el que usamos los modificadores. Podemos usar más de un modificador para obtener resultados más complejos. Ahora, esto pueden tomarlo como una introducción a modificadores, porque como ya dijimos, vamos a hacer una lista con todos los modificadores más a detalle, mucho más a profundidad. Así que de momento esto es lo que tienen. Pueden empezar a hacer cosas mucho más complejas de lo que estaban haciendo hasta ahora. Y vamos a hacer a continuación un ejercicio.